Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con la nueva serie Un Cristiano Descarriado y compartiremos la segunda parte del tema Cuando te sales de la voluntad de Dios. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Tú nos creaste con un propósito. Cuando te sales de la voluntad de Dios es el tema que compartiremos hoy. Está con nosotros Arley García, líder de la iglesia, quien nos responderá las preguntas a este tema. Buenos días, Arley. Beatriz, muy buenos días, y a todos aquellos que nos escuchan en esta preciosa mañana. Que el Señor les bendiga y esperamos de que el día de hoy sus vidas sean edificadas. Apreciado oyente, usted puede volver a escuchar en vivo los programas de Vidas con Propósito a través de la radio tradicional en el dial 1020 AM y por internet ingresando a su Facebook. Usted puede escribir en el buscador de su Facebook Radio Primavera y cuando ingresa encuentra en el muro Video en Vivo. Da un clic y así puede disfrutar de este programa y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En el programa anterior iniciamos esta nueva serie Un Cristiano Descarriado y vimos la primera parte del tema Cuando te sales de la voluntad de Dios. Arley, por favor, léanos nuevamente el texto base de este tema. Muy bien, dice Jonás capítulo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: Oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos.
El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Arley, en el programa anterior vimos que cuando un cristiano se sale de la voluntad de Dios, tendrá que afrontar consecuencias. Y la primera de ellas es que vienen tormentas. ¿Puede recordarnos el principio que vimos? Bueno, en este punto decíamos que cuando un hijo de Dios se sale de la voluntad de Dios, tendrá dolorosas consecuencias, como es el caso de Jonás. El Señor le levantó una gran tormenta y todo cristiano debe cuidarse de provocar tormentas en su vida a causa de la desobediencia. Beatriz, es diferente cuando el Señor quiere levantarnos tormentas porque nos quiere probar. Él es soberano en hacerlo y nosotros debemos asumir dichas tormentas con la confianza que el Señor nos sacará ilesos. Pero otra cosa es que por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestra maldad, nos autoprovoquemos dolores innecesarios. Entonces, una cosa es que Dios levante una tormenta para probarnos y otra cosa es que por causa de nuestra desobediencia levantemos tormentas. Arley, ¿cuál sería la segunda consecuencia cuando nos salimos de la voluntad de Dios? La segunda consecuencia es, tienes que asumir responsabilidades. El versículo número 12 del capítulo 1 de Jonás dice, tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. ¿Qué propósito tienen las tormentas, Arley? Así de sencillo, despertarnos. Y es paradójico que los marineros de aquella embarcación entendieran la tormenta, que aquella tormenta tuviera un origen espiritual, mientras que el profeta de Dios allí, Jonás, estaba durmiendo. Note que en el pasaje los marineros empezaron a clamar cada uno a su Dios. ¿Y Jonás qué estaba haciendo? Durmiendo. Uh-huh. Oye, tremendo este hombre, ¿no? Qué paradoja nos muestra el profeta de Dios durmiendo en medio de una tormenta. Pero una vez despierto Jonás, entendió inmediatamente que él era el causante de esa tormenta. Él sabía que su desobediencia había ocasionado que el Señor levantara, que el Señor enviara un viento tan fuerte que no podían navegar. Los marineros sabían que algo estaba pasando, algo espiritual estaba sucediendo. No era como muy común ver ese tipo de tormenta, pero aquí Jonás durmiendo entiende, después de levantarse, entiende que es por causa de él, de esa desobediencia, de ir en contra de la voluntad del Señor. Bueno, lo que se ha levantado esa gran tormenta es por su culpa, por esa desobediencia. Entonces yo le pregunto a usted, estimado hombre que nos escucha en esta mañana, ¿no será que la tormenta de su hogar, la que están viviendo en este día, es porque usted la provocó por su desobediencia al Señor? O de pronto usted, estimada esposa, ¿no será que por su falta de paciencia hizo que se levantara una tormenta económica en su hogar? O estimado joven que nos escucha también, ¿no será que las lágrimas de sus padres y aún las propias las está causando usted mismo por ser desobediente? Es que qué difícil es asumir responsabilidades. Arley, las consecuencias por salirnos o salirse de la voluntad de Dios solo le afectan a la persona o también afectan a los que están a su alrededor. Beatriz, muy buena pregunta. Y en este punto lo que cada uno de nosotros debemos entender muy bien es que antes de salirnos de la voluntad de Dios, es que mi desvío afecta a otros. Es decir, ningún pecado es solo de índole personal. Debo tener en cuenta que todo pecado causa lo siguiente: ofende a Dios. Todo pecado me afecta a mí, pero también todo pecado afecta a otros. Entonces es pensar que si yo ofendo a Dios con mi pecado, pues bueno, esto me va a afectar a mí, pero también a los que están a mi alrededor. Arley, ¿qué es lo que Dios quiere
cuando hagamos, a ver, la pregunta es, ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos más bien cuando nos hemos salido de su voluntad? Bueno, precisamente el propósito de Dios al traernos la tormenta es que reconozcamos nuestra maldad. Pero notemos acá lo siguiente. Aunque Jonás reconoce que por culpa suya se levantó la tormenta, él todavía no ha reconocido lo extremo de su pecado. Y es que el profeta prefiere morir antes que ir a Nínive a hacer la voluntad de Dios. Y es aquí donde suena tan incoherente las expresiones de Jonás cuando se presenta a los marineros. Se lo quiero leer. ¿Cómo es que Jonás se presenta ante los marineros allí en medio de esa tormenta? Dice Jonás capítulo 1, versículos 5 al 9. Los marineros, aterrados a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Ahora mire la respuesta de Jonás, Beatriz, cómo él se presenta ante los marineros. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Entonces, ¿sí ve la incoherencia? Jonás está huyendo del Señor. Jonás está en rebeldía. Jonás está desobedeciendo la palabra del Señor. Pero aquí se presenta, el profeta de Dios se presenta como hebreo. Se presenta de que teme al Señor. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Sí, el profeta que teme al Señor está en rebeldía contra el Señor, el Dios del cielo. Y él está diciendo que hizo el mar y la tierra firme, que conoce que Dios es el que controla todo, que formó todo. Acá él está presentándose de esa manera, reconociendo a ese Dios, reconociendo al Dios del cielo, pero en su ironía está desobedeciendo y está en rebeldía contra Dios. Entonces, Arley, ¿cómo podemos calificar la decisión que Jonás está tomando al desobedecer la voluntad de Dios? Beatriz, realmente la decisión del profeta es una acción rebelde, porque no se está humillando ante el Señor, sino más bien quiere que se haga su voluntad, como veremos pues, más adelante en otros temas. Jonás quiere que los ninivitas sean castigados por Dios. Sí, por eso es que no quiere ir a Nínive, por eso él huye. Y eso de parte de un profeta de Dios pues es triste, como a veces, también hoy día uno puede ver cómo hombres no prefieren llevar, como nosotros a veces como iglesia no preferimos llevar el evangelio a aquellos que están necesitados. Es triste si somos enviados. Falta de amor al prójimo, como nos lo pide el Señor, como lo manda. Exacto. Así que, estimado oyente, ahora yo le pregunto, ¿será que usted ha actuado alguna vez como Jonás? Así, ha dejado que su corazón se endurezca y ha huido de la presencia del Señor. Bueno, ese huir es como algo también irónico, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros huir de Dios? Pero ¿será que usted ha pensado de esa manera? ¿Usted logra identificarse con el profeta aquí, aquel que se presenta, que ama a Dios, que teme a Dios, pero que vive en desobediencia? ¿Será que usted ha actuado de esa manera? ¿Será que usted ha sido rebelde al punto de querer hacer su voluntad a como dé lugar, sin importar de que Dios le ha dicho que no, y que lo ha visto a través de las escrituras que el Señor le ha hablado, y usted sigue empecinado en hacer su propia voluntad? Pregúntese eso. ¿Podría darnos, Arley, algunos ejemplos de cómo en ocasiones actuamos como Jonás, desafortunadamente? Bueno, Beatriz, ¿qué tal si, mire, de pronto en algunas ocasiones alguno escucha a parejas, a hombres o mujeres, decir lo siguiente? Digamos, alguien dirá: de malas, yo ya me cansé frente a su matrimonio, yo siempre pidiendo perdón y ella nunca cambia.
¿O Él nunca cambia, siempre lo mismo? No, ya me cansé. ¿O será que de pronto usted ha dicho, no me importa lo que me pase, me separo porque me separo? Ante lo que está viviendo, ante esa tormenta que está sufriendo en su hogar, ya se cansó y dejó todo tirado. O de pronto usted podrá decir, es que sencillamente ya no lo soporto, ya no lo quiero, se me acabó el amor. O alguien dirá, Dios tendrá que entenderme. No, es que mire, no busque al Señor, Dios tendrá que entenderme y por eso me separo. O de pronto usted dirá, no, es que mis hijos tendrán que hacerse a la idea de que yo ya no puedo vivir con su mamá. ¿Será que usted ha actuado de esa manera, estimado oyente? Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por Facebook de Radio Primavera, con la serie Un Cristiano Descarriado, y estamos compartiendo la segunda parte del tema Cuando te sales de la voluntad de Dios. Hasta aquí hemos visto dos consecuencias cuando nos salimos de la voluntad de Dios. La primera de ellas es vendrán tormentas y la segunda, tienes que asumir las responsabilidades. Ayla, ¿y cuál sería la tercera consecuencia que estudiaremos hoy? Beatriz, la tercera consecuencia es Dios te hunde en lo profundo del océano. Versículo 17 de Jonás 1. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Estimado oyente, vean, reconocer nuestro pecado, aceptando nuestra responsabilidad, no es suficiente. Qué lindo es que Jonás, aparte de reconocer su maldad, hubiese caído de rodillas implorando a Dios su misericordia. Pero esta oración la hará precisamente es en lo profundo del océano. Es por eso que Dios lo llevará a un lugar muy inusual para que ore. Qué lindo era que de pronto allí en medio de esa tormenta Jonás se hubiera arrodillado y hubiera reconocido su maldad, hubiera reconocido su desobediencia, le hubiera clamado al Señor que hubiera calmado esa tormenta y que le hubiera dicho allí a los marineros, no, vámonos rumbo a Nínive, que voy a hacer la voluntad del Señor. Pero no vemos eso. Vemos es de que el profeta de Dios quiere morirse, quiere que lo tiren allí al mar. Y bueno, allí Dios está preparando algo importante, algo extraordinario. Los escépticos dudan de la autenticidad de la historia de Jonás, Beatriz, debido precisamente a la imposibilidad de que un gran pez se pueda tragar un hombre y además de que pueda vivir para contarlo. Los críticos de la Biblia afirman que es imposible que alguien pueda sobrevivir tan solo al hecho de ser tragado por una ballena. Otros cuestionan cómo el hecho de cómo Jonás podría respirar también en el estómago de allí, de este gran pez. Pero algunos eruditos bíblicos ante estos ataques han sucumbido y se han inclinado por la idea de que en realidad el libro de Jonás, ellos piensan de que el libro de Jonás es un relato alegórico, que es un relato parabólico, hiperbólico, para mostrar una enseñanza espiritual. ¿Cómo entonces dar credibilidad a lo que el libro de Jonás nos dice? Beatriz, es muy claro por la Biblia de que el relato fue un hecho histórico, porque el mismo Señor Jesucristo así lo afirmó. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41 dice, Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen a ustedes a uno más grande que Jonás. Entonces, Beatriz, con toda claridad se ve en el pasaje que más temen a Dios los marineros que el mismo profeta de Dios. Y vemos de que el Señor Jesucristo también utilizó
este relato histórico, este suceso que realmente se dio en la vida de Jonás, y cómo el pueblo de Nínive también pues se arrepintió debido cuando ya el mensaje de Dios se proclamó en esa ciudad. Jesús lo está utilizando. Pero aquí yo le quiero decir que es que hay gente que ante las tormentas se doblegan delante de Dios. Otros, como Jonás, necesitan ser lanzados a lo profundo del océano, ser tragados por un gran pez, para que de esta manera decidan en humildad reconocer que de Dios nadie se burla. Y eso lo debemos tener muy claro, de Dios nadie se burla. Y hasta que nuestro libre albedrío tiene que quebrarse ante la soberanía de Dios. Es que sencillamente existen cristianos como Jonás a los cuales se les puede dedicar este versículo. Salmo capítulo 32, versículo 9. No seas como el mulo o como el caballo que no tienen discernimiento, y cuyo brío hay que dominar con brida y freno para acercarlos a ti. Entonces, estimado oyente, si usted está pasando una tormenta, bueno, el mensaje de hoy y la palabra del Señor es que usted pueda caer allí en humillación y reconocer la voluntad, la soberanía de Dios en su vida. Yo le pregunto, ¿usted dónde quiere orar? ¿Dónde quiere usted clamar al Señor? ¿Allí en medio de esa tormenta o en el fondo del océano? Harley, y también podemos notar con la actitud de Jonás que está siendo muy egoísta con la gente que está a su alrededor. En últimas, que nosotros si no hacemos la voluntad del Señor, tanto que decimos amar a los que viven con nosotros y los destruimos de pronto. Claro, Beatriz. Como le decía, nuestros pecados no solamente son de índole personal, nuestros pecados van a afectar a otros. Cuando un padre de familia atenta contra el vínculo perfecto del matrimonio y cae o está en una relación adúltera, no solamente está afectando su vida, está afectando y está maltratando el corazón de su esposa, o aún afectará a sus propios hijos. Nuestros pecados, estimado oyente, afectan a muchos, nos afectan a nosotros, deshonra gravemente a Dios. Pero entienda esto, nuestros pecados atentan también contra otros. Entonces, qué bonito es que en esta mañana cada uno de nosotros podamos reconocer de que necesitamos a Dios y necesitamos llegar delante de Él en humildad, en humillación, reconociendo que necesitamos es hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Mire lo que dice Jonás capítulo 1, versículo 6. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Entonces, estimado oyente, acércase al Señor en esta mañana y clame al Dios del cielo, al Creador del universo, que Él le escuchará si usted realmente está arrepentido. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Estimado oyente de Vidas con Propósito, mañana tendremos el espacio dirigido a la familia, donde continuamos con la serie 10 pecados que atentan contra el matrimonio, así que no se lo pierda. También le queremos recordar que usted puede volver a escuchar el tema de hoy y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Puede ingresar, escucharlos de nuevo y compartirlo con otros. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos, que Dios los bendiga.